Muy buenas, familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo a cada uno con nuestras familias. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal para que estés recibiendo toda la semana un devocional de la palabra de Dios. Asimismo, siempre estemos orando los unos por los otros por las diferentes necesidades que tenemos en nuestras vidas y también a nivel ministerial. Hoy vamos a estar hablando del tema Jesús limpia su templo. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Bendito es el Señor por su palabra para siempre. La Escritura dice en el inicio de este Evangelio de Juan que Jesús llegó al templo porque para este momento se iba a celebrar la Pascua de los judíos. Esto era un evento que se hacía cada año y venían diferentes hermanos, personas de todas las clases del mundo. Entonces Jerusalén en ese momento se convertía como la capital del mundo, por así decirlo, ya que la Pascua del Señor era lo que recordaba a los judíos cuando Dios libertó a Israel de Egipto. De ahí para acá entonces, año tras año, celebraban la Pascua y todos los hermanos traían sus ofrendas para que Dios les limpiara de sus pecados. Recordemos que las ofrendas del Antiguo Testamento eran con corderitos, con palomas y todo lo que podía derramar sangre para que el ofrendante así podía ofrecerlo a Dios en representante de él mismo y esa sangre podía cubrir sus pecados. Corderito que significaba nuestro Señor Jesucristo. Allá cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando y Jesús viene a él para ser bautizado, Jesús le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces venían de diferentes lugares a Jerusalén para celebrar la Pascua y ofrecer el sacrificio por ellos y por la familia. Pero me llama poderosamente la atención porque la Escritura dice que cuando Jesús llegó al templo, vio a los que vendían bueyes, ovejas y paloma. La casa del Señor se había convertido en una compra y venta de animales. Y el origen de la casa del Señor fue para oración, para enseñanza, para predicación. Ese mismo templo que estamos hablando en este momento fue allá en Mateo 24 cuando los discípulos le dijeron a Jesús: mira, Señor, qué maravilla de piedras de este templo, qué majestuosidad. ¿Acaso no te impresiona ver esta obra de arquitectura, este monumento? Porque para los judíos, hermanos, el templo era una de las mayores atracciones de ellos y se sentían, por supuesto, muy orgullosos de dicho templo. Podemos decir, como se podría sentir ahora
Francia de la Torre Eiffel, China de la Gran Muralla China, y cada uno de los países que tenga algún monumento, algún estadio, algo que marca la diferencia y que sea reconocido el país por ese edificio. Para los israelitas entonces Jerusalén era la máxima atracción en el templo que tenías, y le dicen: mira estos edificios, estos templos, esta obra construida con grandes piedras. Y Jesús le dice inmediatamente: de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Porque, hermano y hermana, amigo y amiga, a Jesús no le impresiona, a Dios o al Espíritu Santo, si nosotros de pronto, con ayuda de Él, por supuesto, podemos hacer un edificio enorme donde todos podamos congregarnos, aunque amén, sí podemos hacerlo. Y bendito sea el Señor. Pero eso a Él no lo va a impresionar, porque más que habitar en un edificio de 4 paredes, Dios quiere habitar, ¿dónde? En nuestro corazón. Que usted y yo seamos templo del Espíritu Santo, como nos dice allá 1 Corintios 6. Lo cierto es que venían los judíos de todas las partes a traer el sacrificio y la ofrenda, porque era la Pascua. Pero como esto se había convertido en cueva de ladrones, como en otros evangelios lo dice así, entonces Jesús, al entrar ahí y ver aquella escena, Él hace un azote de cuerdas, sacó el látigo y empezó a echar afuera a todos, los que vendían y los que se estaban enriqueciendo de la fe de Dios para poder venderle a otros los animalitos. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque los que venían tal vez de muy largo, tal vez traían su oveja, sus palomitas, y de camino, entonces ya no era el animalito, según los sacerdotes, que llenaba las expectativas de Dios, y llegaban al atrio, lugar en el cual estaba lleno por los animales y debía estar más bien ocupado por los gentiles, las personas que no eran israelitas. Entonces los sacerdotes, cuando venía el ofrendante y presentaba el animalito, los sacerdotes le decían, veían el animal por todo lado y tal vez le decían: este animal está desnutrido, está flaco, no llena las expectativas para que usted pueda ofrecer este animal a Dios y que Dios pueda aceptar la ofrenda de parte suya. Pero no se preocupe, le decían los sacerdotes a los ofrendantes, nosotros tenemos acá en el templo animales ya totalmente clasificados, animales que los sacerdotes y el sumo sacerdote ha dado el visto bueno para que usted pueda ofrecerlo, así que no se preocupe, aquí tenemos esos animales. Pero vea lo que ellos hacían, eso era un comercio. Por eso Jesús nos dijo que es una casa o una cueva de ladrones, porque si un animalito, digamos un cordero, valía unos 10,000 colones, por decir algo, ellos se lo vendían 4 veces más y hasta 5 del valor normal que tenía un animalito, o sea, se lo vendían en 40,000 y hasta en 50,000 colones. Si una palomita, ejemplo, valía 1,000 colones, ellos se la vendían en 5,000 colones. Entonces, claro, todo aquello era un negocio. Y el ofrendante, con tal de poder dar su ofrenda, entonces desechaba la ofrenda que traía aquel animalito y compraba los animales que le estaban vendiendo en el templo. Pero como si fuera poco, tal vez traía una moneda que no circulaba en el templo y eran de los egipcios, de los asirios, de Babilonia o de los lugares vecinos. Entonces, para eso estaban ahí los cambistas que cambiaban la moneda e igualmente cobraban una buena comisión. Imagínense, hermanos, cómo estaba en ese momento haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y claro, Jesucristo entonces, cuando empezó su ministerio, porque aquí en Juan estamos en el capítulo 2, apenas está comenzando. Y si leemos los demás evangelios sinópticos, Jesucristo hizo otro azote de limpieza y de cuerdas en el templo, pero ya esto fue después de la entrada triunfal a Jerusalén. Ya en vísperas, cuando Él iba a dar su vida en rescate por todos nosotros. Jesús entonces limpia el templo a inicio de su ministerio y al final de su ministerio, como para decirnos entonces que la casa de Él tiene que estar limpia. Pero los sacerdotes no decían nada porque a ellos les convenía, porque se estaban enriqueciendo de los demás.
Ahora bien, esto no es de extrañarse, porque inclusive allá en el libro de Malaquías vamos a leer, Malaquías es el último de los profetas en cuanto a escritura se refiere. Vea qué tremendo, hermanos. Malaquías capítulo 1. Dice así la escritura. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, oiga qué tremendo, hermanos, un animal ciego no es malo, así enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. Ellos ya de tiempo antiguo presentaban a Dios los animalitos ciegos, flacos, desnutridos, cojos. Le estaban dando a Dios las obras cuando nuestro Padre Celestial, hermano y hermana, amigo y amiga, merece la ofrenda más exquisita, más especial, de mayor costo, por así decirlo. Como cuando allá en el Génesis la primera ofrenda que fue ofrecida la hizo Abel, y dice que de lo mejor, de lo primogénito, él ofreció a Jehová esta ofrenda y Dios se agradó de él, no así de Caín. Entonces, estos sacerdotes estaban haciendo un mercado de la casa de Dios y Jesús les dice, ustedes han hecho cueva de ladrones. De casa pasó a ser cueva. Y cuando hablamos de una cueva, ¿qué es? Es un lugar lúgubre, un lugar húmedo, donde llegan las fieras del campo a esconderse, donde hay humedad, donde hay frío, donde nadie quiere vivir porque es una cueva. En una cueva normalmente se esconde la gente de alguien porque ha hecho algún mal. Así está comparando Jesús en ese momento la casa de Dios, que ellos habían hecho una cueva de ladrones. ¡Qué tremendo! Él hizo un azote de cuerdas y echó a todos del templo. Nadie le dijo nada en cuanto a detenerlo, porque reconocieron la autoridad que estaba en Cristo, el Hijo de Dios. Pero sí le dijeron, si tú haces esto, entonces muéstranos alguna señal para que te creamos. Imagínense, hermanos. Dios entonces limpia el templo de él. Y esto no está muy lejos de la realidad de nuestros tiempos, hermanos. Porque en la actualidad muchas veces convertimos la casa de Dios, y estoy hablando de una forma general, la convertimos en cueva de ladrones. Y estamos mercadeando con el Evangelio de Dios. Ya no estamos ofreciendo tal vez o vendiendo bueyes, corderos o palomitas. Pero ¿sabe qué es lo que estamos vendiendo ahora? Muchas veces milagros. Y le decimos a los hermanos, si usted quiere un milagro de Dios, si usted quiere que su esposo sea libre, que su hijo sea libre de las drogas, si usted quiere un trabajo, si usted quiere una casa, si usted quiere tantas cosas, empezamos a vender milagros y le decimos a los hermanos, dé una ofrenda a Dios, y entre mayor sea su ofrenda y mi ofrenda, entonces Dios le va a responder a usted. Hermano, Dios no necesita nada de usted y de mí. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. El sacrificio que él hizo fue perfecto una vez y para siempre. Ahora, yo no estoy en contra de que ofrendemos en la obra del Señor, porque amén, bendito es el Señor y debemos de hacerlo. Pero cuando empezamos a negociar y a mercadear con
el evangelio de Dios, empezamos entonces a sacar el dinero a las ovejas, a exprimirlas, hermanos, con tal de que aquella persona consiga el milagro que tanto está esperando, y le ponemos un precio. Y decimos: pacte usted con Dios, dé tal ofrenda, haga un voto con el Señor para que vea cómo Dios le va a responder. Y aquellas personas, como quieren el milagro del Señor, y como no escudriñan la palabra del Señor por falta de conocimiento, entonces llega y hacen aquella ofrenda. Hay gente que lo hace de corazón, yo no digo que no, pero hermanos, no estamos comprando a Dios. Si ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, por más que usted pague, por más que usted dé 1 millón, 2 millones, 5, 10, lo que usted quiera, no es la plata lo que le va a hacer el milagro realidad a usted y a mí. Es la obediencia y la fe que usted y yo tengamos en Cristo Jesús. Porque si fuera por comprar, entonces sería muy fácil. Todo el mundo vendría y da una ofrenda al altar. Pero entonces yo digo, ¿y qué de aquellas personas que no tienen un dinero para poder darlo y que su milagro se haga realidad? Entonces solamente dichosos los que tienen dinero, y los que no tenemos o los que no tienen, entonces van a quedar exentos de aquel milagro. Eso no puede ser así, hermano y hermana, amigo y amiga. Me acuerdo en una oportunidad que fue a un culto, ya esto fue hace muchos años, y todo, bendito sea el Señor, estaba glorioso, todo, había un fluir muy bonito, y al final del culto, el predicador que estaba, llegó y dijo esas palabras: vamos a recoger una buena ofrenda, hermanos, y vamos a creerle a Dios que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas, y amén. Hasta ahí todo está bien, amén. Pero en señal de que le creemos a Dios, en señal de que somos obedientes, vamos a dar una buena ofrenda. No va a ser poquito, no, va a ser lo mejor, porque Dios se merece lo mejor. Oiga, qué manipulación. Y decía esta persona: ahora bien, si usted en el día de hoy, por casualidad, esto fue, hermanos, hace como unos 35 años, hace bastante tiempo. Él decía: si usted en ese momento no trae efectivo, para ese momento no existían las tarjetas de crédito, de débito, si usted no trae efectivo, no se preocupe. Usted puede dar sus cadenas, sus anillos de oro, sus aretes, sus pulseras, sus relojes, cosas de valor, pero que sea únicamente oro. Lo vamos a echar aquí en esta canasta. Nos vamos a desprender de las cosas materiales para que Dios así entonces nos bendiga. Y le cuento, hermanos, que la mayoría se desprendió de todo, por pura emoción, hermanos, por pura emoción. Y Dios lo que recompensa es la fe, no esa actitud. Pero yo lo que voy, hermano, es la forma en cómo este hombre, llamémoslo así, nuestro hermano, le sacó a aquellas personas las cosas que ellos traían, porque era el momento de aprovechar. Entonces me dije yo en ese momento: pero los que no traían cosas de oro, anillos, aretes, pulsera, relojes o algo, se quedaron sin la bendición. Pobrecitos, ¿verdad? Estamos condicionando a Dios que para recibir un milagro debemos de pagar. Y eso no es así, hermano y hermana, amigo y amiga. Ya el precio fue pagado, y con sangre bendita de Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 1 dice: porque habéis sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin contaminación. Ya Cristo pagó todo, ya Él lo dio todo. Ahora bien, hermano y hermana, amigo y amiga, si Dios le pone esto en su corazón, o me pone a mí, dar una ofrenda, ya sea a la congregación, a la iglesia, o al templo, o a alguna familia, un hermano, amén, hagámoslo. Dice Filipenses 2:13: porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero que sea Dios el que produzca en usted ese querer como el hacer, no que sea manipulado. Y que muchas veces cuando estamos en las congregaciones, entonces yo digo, por ejemplo, me voy a poner en este lugar: hermanos, vamos a dar todos una buena ofrenda. Entonces yo empiezo a motivar al pueblo, porque eso de predicador ya paso a motivador. Entonces, dé usted una ofrenda, hermanos, dé usted tal cosa. Y claro, el hermano que está sentado da una ofrenda, y el que está a la par dice: bueno, yo también lo voy a hacer, porque qué vergüenza si no lo hago. Entonces muchas veces
por vergüenza es que da la ofrenda, ni siquiera por obediencia o por temor a Dios. Es para que los demás no digan que él no quiere ser partícipe de la bendición del Señor. Esto no puede ser así, hermanos. El evangelio que usted y yo prediquemos tiene que ser un evangelio sencillo, poderoso, y que todo el mundo lo entendamos y que recibamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pero no debemos de ser de la casa de Dios una cueva de ladrones, porque Jesucristo sintió ira y hizo un azote de cuerdas, hermanos. No estemos mercadeando, no estemos negociando el evangelio del Señor, porque la salvación que Cristo le dio a usted y a mí fue gratuita. O dígame, ¿usted pagó algún precio? ¿Usted tuvo que dar algún dinero? No tuvo que dar nada. Lo que de gracia recibimos, debemos de darlo de gracia, hermanos. Bendito sea el Señor. No seamos mercaderes del evangelio del Señor, porque Dios nos va a pedir de cuenta, y sobre todo a los predicadores y a los maestros, que somos los que muchas veces estamos llevando al pueblo a la destrucción, y que creemos que porque lo que ellos van a dar, Dios los va a escuchar, y no es por lo que ellos den, porque dice ya Ageo 2:8, mío es el oro y mía la plata. Dios no necesita nada de nosotros. Pero como una vez más lo digo, si podemos dar una ofrenda jugosa al Señor, amén, pero que sea Dios el que te ha puesto en tu corazón eso. No nos privemos de dar a Dios, porque de lo recibido de la mano de Dios es lo que damos, pero no hagamos de la casa de Dios una cueva de ladrones, porque Dios, hermanos, va a sacar el látigo y nos va a fastidiar a todos, así como lo hizo ya en Jerusalén. Que vengan a la casa del Señor para que puedan encontrar amor, misericordia, comprensión, refugio en usted y en mí, porque somos representantes del reino de los cielos. Bendiciones para todos y buen día.